Buenas tardes, mi nombre es Raúl Fernando Aros Salcido y este es lo que vendría siendo mi proyecto, en el cual les voy a hablar sobre la comparación de las características más destacables de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Bien, como sabemos, durante miles de años los pobladores fueron grupos nómadas de cazadores y recolectores. A la larga, en ciertas regiones se dieron las condiciones para la adopción de la agricultura como medio principal de subsistencia, y con ello la definición de dos áreas del México antiguo, que vendrían siendo Mesoamérica y Aridoamérica, que eran pues las que abarcaban lo que es nuestro actual México. Aridoamérica. Las sociedades de esta región semiárida conservaron por milenios un modo de vida nómada y una subsistencia basada en la caza, recolección. La permanencia de sus grupos debe verse como una exitosa adaptación y sobrevivencia ante un método especialmente difícil. Para ello contaban con un instrumental básico, pero de probada eficacia, lo que en sí mismo constituye un gran logro cultural. Oasis América abarcaba partes del suroeste de Estados Unidos y del norte de México, y era habitada por grupos sedentarios agrícolas que llegaron a poseer manifestaciones culturales complejas. Oasis América incluye tres grandes culturas: Anasazi, Hohokam y Mogollón. Esta última es la que se extendió sobre el norte del actual territorio mexicano y es la que se relaciona en sitio oasis americano más importante, que vendrían siendo Casas Grandes o Paquime. Mesoamérica. A partir del 2500 a.C., gran parte del territorio que ahora ocupa la República Mexicana y algunos países centroamericanos albergó uno de los desarrollos más originales del mundo antiguo. Esa área cultural es conocida como Mesoamérica. Es un territorio de extraordinaria riqueza natural en el que se encuentran diversos medios ambientales que abarcan desde extensos litorales marinos hasta altas montañas, cada uno con gran potencial productivo y una gran disponibilidad de materias primas específicas. Esa diversidad ecológica se vio reflejada en la de las culturas que la habitaron y propició el establecimiento desde épocas tempranas de redes de intercambio, uno de los factores fundamentales en la integración de la zona mesoamericana, independientemente de la configuración territorial que adoptó en distintas épocas, que sin duda se deriva de las modalidades específicas en que se daban las relaciones entre sus distintos grupos. El área mesoamericana ha sido dividida en varias regiones, cada una de las cuales corresponde a su espacio en el que se han desarrollado las culturas con rasgos particulares. Si bien este no es el único criterio utilizado en la regionalización, pues se considera además otros factores, principalmente la asociación con condiciones geográficas determinadas. Ok, esto sería parte de lo que vendría siendo la comparación y características más destacables de Oasis América y Aridoamérica junto con Oasis América. Ok, ahora pasemos a las características del virreinato en la Nueva España. El virreinato de la Nueva España, en cuanto a política, el que tenía el poder máximo era el virrey. Las instituciones a las que delegaron el cargo era la Real Audiencia, que era la Iglesia, y el Tribunal del Santo Oficio. En cuanto a la influencia de las reformas borbónicas, políticamente se dividió en el territorio en 12 intendencias, el cual era controlado por un intendente y 4 gobiernos. Esto provocó que el virrey tuviera un poco de menos poder. El virreinato de Nueva España, en cuanto a lo económico, se basaba en minería, agricultura, ganadería y el comercio, los impuestos que se tomaban de los distintos virreinatos. La influencia de las reformas borbónicas, al igual que lo económico, se crearon monopolios reales, hubo libre comercio, se crearon los consulados en Veracruz y Guadalajara, la minería bajó y el costo de explotación y minería. El virreinato de la Nueva España, socialmente se creó una nueva organización social. Los grupos sociales se dividían en blancos peninsulares, blancos criollos, mestizos, indígenas y negros, que eran los esclavos. La influencia de las reformas borbónicas fue en lo social. Se creó un ejército para proteger las colonias novohispanas. La iglesia perdió muchos privilegios. El virreinato de la Nueva España, en lo cultural, hubo fusión de tradiciones, la cocina tradicional, la varianza de danzas, como la danza de concheros, de los voladores de Papantla y para chicos, entre otros. La influencia en las reformas borbónicas en lo cultural. Los jesuitas daban educación a indígenas, criollos y peninsulares. Así se fundó la Real Academia en 1781. Ok, pasamos al siguiente tema, que es la independencia de México. Pues, como bien se sabe, este 15 de septiembre se celebran los 207 años del comienzo del movimiento de independencia de México. Es un día en el que todos los mexicanos festejamos año con año. Sin embargo, existe información sobre este periodo histórico
que la mayoría de las personas no conocen, desconocen o ignoran, por lo que aquí te presento unos datos curiosos sobre este importante acontecimiento para la vida de México. La primera conmemoración del grito de independencia la inició Ignacio López Rayón el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, ahora estado de Hidalgo. En 1895 Porfirio Díaz cambió la celebración del grito de Dolores a la noche del 15 de septiembre para que coincidiera con su cumpleaños. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. La campana de la parroquia de Dolores que se utilizó el día del grito de independencia fue trasladada en 1896 desde el Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz, ya que quería tocar la campana original en las fiestas patrias de ese año. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de parroquia, y no Miguel Hidalgo como algunos creen. Pasando al siguiente tema, las intervenciones extranjeras en México. En el momento en que México alcanzó su independencia, Inglaterra era la nación con mayor desarrollo capitalista en la industria y en la economía. También en la comercialización, ya que poseía fábricas y contaba con las riquezas para invertir en otras regiones. Inglaterra tenía colonias prósperas en el continente asiático y africano. Además tenía la marina de guerra más grande del mundo. Esta nación decidió establecer vínculos de comercio con México por su riqueza mineral, especialmente por la plata y por las oportunidades de expansión dentro del país, para llevar a cabo la producción manufacturera inglesa. De esta forma, los Estados Unidos mexicanos y Gran Bretaña firmaron un tratado de amistad, navegación y comercio para establecer relaciones económicas y al mismo tiempo para detener la expansión de Estados Unidos de América. Perdón si hablo un poco rápido, pero el tiempo para grabar mi pantalla es determinado y tengo que tratar de abarcar los 10 minutos. La República restaurada. Una vez que la República se restauró, o la República triunfante, como lo conocen algunos, es el periodo que comprende entre la derrota del Segundo Imperio Mexicano en 1867 hasta el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, iniciado en 1876. Ahí es cuando se considera que la República ya se restauró. El porfiriato se denomina porfiriato al periodo histórico acaecido en México, comprendido entre los años de 1876 hasta 1810, periodo en el que se sucedieron grandes transformaciones en la sociedad y cultura mexicanas en distintos ámbitos, siendo la figura central en la política mexicana Porfirio Díaz Morín como presidente de la República, quien se reeligió varias veces durante ese tiempo, manteniendo al poder en sus manos, ya sea directamente o gobernando de facto a través de los presidentes José María Iglesias, Juan N. Méndez y Manuel González. Los antecedentes: tras la perpetuación ilegal en la presidencia de México por parte de Benito Juárez, luego de las elecciones en las que compitieron Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, quien aún era presidente, en las que se adujo hubo fraude electoral a favor de Juárez, dio como resultado la revolución mediante el llamado Plan de la Noria. Pero durante dicho movimiento acaeció la muerte de Benito Juárez y al ser presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de la Tejada asumió la presidencia de manera interna. Luego de terminar su periodo interno, trató de reelegirse, dando como resultado que Porfirio Díaz y otros destacados militares idearan y realizaran el Plan de Tuxtepec, el grito del sufragio efectivo y no reelección, movimiento que llevaría posteriormente a Porfirio Díaz a la presidencia, convocando elecciones luego, de las cuales fue elegido presidente de México. Una vez conciliado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorables del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Además, a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz al final de un siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en un exportador de productos agrícolas y ganaderos. Pasando al siguiente punto, la Constitución de 1917. A finales de 1916, la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados de México, a excepción de Chihuahua, Morelos. Había llegado la hora de legitimar la revolución, aprobar una nueva constitución y ser elegido presidente. Por lo tanto, en noviembre de 1916 invitó a la nueva clase política mexicana, la mayoría reformadores procedentes de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro, México. La mitad de los asistentes habían asistido a la universidad teniendo títulos profesionales y solo el 30% había participado directamente en la revolución. Eran jóvenes, ambiciosos y relativamente apolíticos. Carranza pensó que la nueva constitución sería como la de 1857. Pero la mayoría de delegaciones o delegados eran liberales del siglo XX, considerados radicales en México, como era el caso del general Francisco Mujica de Michoacán. La Constitución de 1927, todavía vigente casi 100 años después,
consta de 137 artículos. Estos artículos definen lo que significa la ciudadanía, la organización de un gobierno, la reforma agraria y enumeran una serie de derechos humanos básicos para todos los mexicanos. Los artículos están divididos en 10 títulos en los que se abordan temas como la definición nacional de ciudadanía, esboza derechos asociados y especifica las libertades de los extranjeros residentes en el país. También establece la reforma del gobierno, los servicios públicos y el bienestar social, al igual que la designa a la Ciudad de México como la capital de la nación, como el Distrito Federal como una entidad aparte y autónoma de la jurisdicción estatal. También tenemos el cardenismo. Se conoce como cardenismo en la historia política mexicana al periodo de gobierno de dicha nación por Lázaro Cárdenas del Río, que fue de 1895 a 1970, así como a la corriente ideológica izquierdista inaugurada durante los 6 años de su gobierno, de 1934 a 1940. Sus detractores prefieren el término cardenato. El cardenismo o cardenato fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, PRM, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana y también del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Este fue célebre por medidas populares de atención a los sectores campesinos y por la nacionalización de la industria petrolera mexicana, así como el acogimiento de numerosos exiliados españoles que huían de la guerra civil contra Franco. Y por último tenemos la desigualdad en México y sus efectos sobre la violencia. Hice una ardua investigación conforme a la desigualdad en México y sus efectos sobre la violencia. Esto es un poco de lo que pude encontrar. Más sin embargo, voy a dar mi punto de vista acerca de todo este tema, que en síntesis podemos decir entonces que la globalización es el resultado de la integración de los sectores económicos, financieros a escala mundial, cuyo surgimiento se debió al rápido y significativo proceso tecnológico, especialmente en las áreas de las tecnologías de la información y comunicación, a los cambios geopolíticos acaecidos en el último tercio del siglo XX, entre los que se destaca el derrumbe de la ex Unión Soviética y la emergencia de bloques económicos de países y una ideología cuya máxima es la liberación de los mercados, inicialmente aplicada a los intercambios económicos y financieros, y luego extendido a todos los sectores de la actividad humana, incluyendo al sector social, lo que vendría siendo la educación, salud, entre otros. Entre las principales consecuencias de la globalización podemos citar una sociedad regulada por las leyes del mercado, la aparición de sociedades del conocimiento, motivadas por la multiplicación de las fuentes de información y comunicación, la transformación de la naturaleza del trabajo unida a la necesidad de una mayor flexibilidad y movilidad de trabajo en equipo, proactividad de los sujetos, uso intensivo de las nuevas tecnologías, etc. Además de la mundialización en los estilos de vida, particularmente en los estadounidenses, claro, y la expansión de las comunicaciones que entre sus efectos inmediatos son responsables de la pérdida de la identidad de las personas en relación con lo que habían sido las construcciones identitarias de los estados nacionales tradicionales. Una vez hablando sobre la globalización, lo que es el globalizar es el expandir los diferentes o las diferentes características que tiene cada país. Como en nuestro caso, al globalizarnos estamos perdiendo muchas cosas culturales y entre otros. ¿Qué tiene que ver esto con el crimen organizado y la inseguridad en México? Pues la desigualdad, el crimen organizado y todos vienen de lo mismo. Un mal gobierno que solo busca jalar para su lado, o sea, no hay realmente, no se le está dando la importancia al pueblo, por así decirlo. La gente pobre no existe en este mundo globalizado. No se le da importancia a la gente pobre, a la gente humilde en un sistema globalizado. El crimen organizado, pues, cada vez está peor. No mejora. Todo sigue peor, las muertes siguen incrementando y pues se sigue yendo todo mal. Bueno, pues por mi parte, esto sería todo. Este es mi proyecto. Repito, mi nombre es Raúl Fernando Aro Salcido y eso es todo. Me despido.